Hola queridos, es un gusto volverlos a saludar nuevamente. Acá estamos como siempre con un nuevo diagnóstico para entretenernos, divertirnos un rato y si es posible hasta aprender algo nuevo. Vamos a hacer este diagnóstico, es un iPhone XR que no enciende. Un iPhone XR que no enciende. Queridos, pero les cuento que este equipo me lo ha enviado un amigo que vive en Orlando, en Estados Unidos, y desde Estados Unidos me lo envió acá a Colombia. La historia de este equipo es la siguiente. Él se mojó y mi amigo lo siguió utilizando así sin hacerle un mantenimiento. Y lo cargó y lo utilizó un par de semanas hasta que definitivamente se apagó, no volvió a encender. Él lo llevó a un centro de servicio técnico autorizado de Apple. Un centro de servicio técnico autorizado Apple y vaya sorpresa, le dijeron que el equipo era irreparable. Querido, la reflexión es la siguiente. No sé hasta qué punto estos centros de servicios sí sean idóneos. O bueno, al menos al que él lo llevó, por supuesto que no lo es. Ya vamos a ver el equipo. Primero, cuando lo desarmo, le faltan todos los tornillos. La placa estaba allí sin ninguno de las guías que lo tienen. Y por supuesto, los tornillos tampoco. Así que lo desarmaron, quitaron los tornillos y vaya sorpresa, no quitaron los blindajes. El equipo no había sido revisado. Es decir, no, pues si yo no hago una revisión al equipo, no basta con desarmarlo y mirar la placa, ¿verdad? Eso no es un diagnóstico. Así que, pues cualquier equipo será irreparable por tonta que sea la reparación, o mejor, no tonta, por sencilla que sea la reparación. Si yo no hago un diagnóstico, si yo no pongo la fuente de poder, el multímetro, bueno, y hago un debido proceso, pues todos los equipos serían irreparables, ¿verdad? Mira lo sencillo que es reparar este equipo. Vamos a ir allí. Lo primero que hacemos cuando un equipo viene con una historia de humedad es retirar blindajes y hacer limpieza. Así que vamos a ir allí. Listo, querido. Mira por acá, hemos retirado los blindajes y hemos hecho una limpieza. Por acá pueden darse cuenta que hay rastros de humedad por acá cerca del IC de Wi-Fi. Dicho sea de paso, queridos, estos blindajes los retiramos y en lo posible los volvemos a poner. Los blindajes en los equipos electrónicos no están de lujos. ¿Qué es un blindaje? Un filtro EMI, un filtro de interferencias electromagnéticas. Eso hacen los blindajes. Así que los retiramos, mira, y en lo posible los vamos a volver a instalar. Mira, acá está el rastro del sulfato. Así que ahora que hagamos la reparación, lo que hacemos es nuevamente instalar este blindaje para que el equipo quede lo más original posible. Listo, queridos, así que al retirarlo, acá en esta esquina encontramos el rastro de humedad. Después de hacer la debida limpieza, vamos a conectarlo y a ver qué comportamiento hace. Ok, tiene un gran consumo de 1.5 amperios. Tiene un consumo importante. Miremos la tensión. La tensión empieza a caerse. De 3.9 se va a 3.6 y tiene un gran consumo. Vamos a recordar qué dice el protocolo de diagnóstico, ¿les parece? Mira esto lo sencillo que es. Cuando un equipo no enciende, como es este el caso, lo primero que vamos a hacer es lo que ya acabamos de hacer, conectarlo a la fuente de poder. Por ahí empieza todo diagnóstico de equipo apagado. Si no enciende, lo primero lo conecto a la fuente de poder. Y yo voy a ver 4 posibilidades, 4 comportamientos de la fuente de poder, si se quiere, 4 respuestas en la fuente de poder. La más fácil de todas es la primera opción, que haya un consumo total o un gran consumo, como es este el caso, y la tensión se cae. Si hay esto, lo que yo debo hacer es lo siguiente: medir primero, si este es el caso, que es el que estamos viendo, medimos la señal de referencia en el contacto positivo de la batería, no en la batería, en el conector de la batería en la placa, ¿no?
esa señal de referencia la medimos en Vivat, que será normalmente cerca de los 400 milivolts. Esto, el multímetro en diodo, con la punta positiva del multímetro puesta a la tierra, a GND de la placa, y con la punta negativa, sí, la positiva a tierra, y con la negativa es con la que tomo la medida. Y debe dar cerca de 400 milivolts si está normal esa línea. Si da 0 significa que hay un corto. ¿Qué hacemos si hay un corto? Hacemos un diagnóstico térmico, es decir, lo conectamos nuevamente a la fuente de poder y como hay un corto, algo se va a calentar y este componente que se calienta es el que vamos a reemplazar. Queridos, pero si no hay un corto, ¿qué sucede si yo hago el mismo diagnóstico como si hubiese corto? Es decir, pongo el positivo de la fuente al positivo de la batería, lo que acabé de hacer, y algo calienta, pero si no hay corto, ese algo que calienta muy seguramente no es lo que está en corto. Ya vamos a verlo. Así que si no hay corto, ¿qué es lo que debo hacer? Si no hay corto, busco en las líneas que también son principales, pero no es la línea primaria, es decir, no es el positivo de la batería, es las líneas de alimentación principal, pero no es la primaria, no es el positivo de la batería, pues. En esas líneas busco corto. ¿Cómo se llaman? O VCC main, o VDD main, o VPH power, o V plus, o en algunos casos la llaman también VIVAT como si fuera el positivo de la batería. Cuando es este el caso, si el diagrama muestra esa línea que es principal pero no es el positivo de batería, VIVAT, entonces la línea positiva de la batería la llaman V-battery o V-battery. Esto, V o V-battery, esta línea. Vamos a buscar en estas líneas el corto. Si lo hallamos en estas líneas, vamos a inyectar voltaje a esa línea, ya no desde el positivo de la batería, sino desde la línea que está en corto. Verificamos qué componente se sobrecalienta y reemplazamos el componente. Queridos, súper sencillo ese protocolo. Se necesita haber estudiado 5 semestres de electrónica, ¿no? Se necesita seguir este sencillo protocolo y listo. Ok, queridos, así que esto es lo que vamos a hacer. Ya hicimos el primer paso, hay un gran consumo en la fuente, así que vamos a medir la línea positiva de la batería. Esto sí es tierra. Ok, no hay corto, está bien la señal. ¿Cuánto mide? 450 milivolts. Corto sería que midiera, mira, como esto. 0. Acá es normal que mida 0 porque esta es la tierra. Este es el positivo de la batería. Queridos, no hay un corto, así que lo que calienta en este momento no será lo que tiene el corto. Vamos a ver qué calienta en este momento. Es decir, si yo conecto acá el positivo de la fuente, acá, como si conectase la batería, si yo alimento normalmente el teléfono, algo se va a calentar, pero ese algo muy seguramente no es el que está en corto. Les voy a mostrar por acá. Vamos a poner primero a este y sé que es el que se calienta, rosin, para que ustedes puedan ver la reacción del calor allí. Ahí pusimos el rosin. Voy a apagar un momento la fuente para que me dé tiempo de conectarlo y ver. Vamos a poner la fuente y ahí la tengo apagada, déjame, la prendemos. Ahí lo vieron. Así que ahí nos dimos cuenta que este componente es el que está emitiendo temperatura y mucha temperatura. Queridos, pero como acá no tengo el corto, el positivo de la batería no está en corto, esta no es la forma correcta de hacer el diagnóstico. Yo quitaría este componente, lo reemplazo y cuando ponga el otro componente me doy cuenta que el otro también va a calentar, porque es que el corto no está en el positivo de la batería. Así que esa no es la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Como lo dice el protocolo, buscar la línea que está en corto. Así que vamos a ver eso un momento. ¿Dónde está el corto? Así que mira, este es el positivo de la batería, ¿cierto?
VBAT, o aquí mira acá abajo como se llama, acá donde seleccioné la parte inferior, PPBAT, poder positivo de batería, o VBAT, lo mismo, acá a la tierra. Así que allí no está el corto, allí está bien la señal de referencia. Vamos a buscar dónde puede estar las líneas secundarias. ¿Qué es lo que yo hago? Busco un integrado que le llegue el poder positivo de la batería, es decir, que llegue la línea VBAT, lleguen los 4 voltios que vienen desde la batería, y en ese integrado se hace la conversión de la línea. Ya sale VCC main, en este caso VDD main. Míralo, pues es el chico. Mira, porque esto es PPBAT o VBAT, y mira, acá está VDD main. Este integrado es el integrado Janse o Janse, no sé cómo se pronuncia. Este integrado, ¿qué hace este IC? Este circuito es el mismo Tigris que en el iPhone 7, no el mismo, pero hace la misma función, es el IC de carga. Es como decir el Tigris en los 7, en los 6, en los 6S. Ok, miremoslo por acá. Míralo pues. Acá lo tenemos. Es el IC de carga. Es como decir como si estuviésemos hablando del Tigris en otro iPhone. Mira pues, entonces a él le entra el poder positivo de la batería. Esta línea no está en corto. ¿Por qué calienta este IC? Porque la corriente lo atraviesa a él antes de ir al componente que está en corto. La corriente pasa a través de él y por ende se calienta a él. Sin él no está en corto. Es decir, él está en medio de la corriente del positivo de la batería y en medio del integrado o del condensador o del componente que esté en corto. Así que la corriente lo atraviesa a él primero antes de llegar al corto. Mire, y él tiene VDD main. En los iPhone 6 y estos equipos hay un MOSFET, la corriente atraviesa al MOSFET. En el MOSFET, en este Q1403 en el iPhone 6 es donde se hace la conversión de la línea de VBAT a VDD main o VCC main. Es decir, por eso es que calienta este MOSFET. Sí, queridos, que no comprendo por qué lo hacían. Los técnicos lo quitaban y hacían un jumper. También podríamos quitar esto y hacer un jumper, pero mira que esta forma es más sencilla, como me gusta hacerlo a mí. Busco la línea que está en corto y en esa línea inyecto el voltaje en la línea que está en corto. Vamos a ver entonces, esta línea sería la VDD main. Vamos a buscar, podemos inyectar en este condensador, en cualquiera de estas bobinas, o vamos a ver si tiene un test point, es más apropiado. Míralo pues, acá está. Es más apropiado soldar en los test point, porque hay que soldar un cable acá en esto. Así que vamos acá en la vuelta de la placa a soldar un cable e inyectamos ahí voltaje. Pero primero vamos a ver si allí está el corto. El multímetro. Ok, y es en esta línea donde está el corto, mira. ¿Esto qué es? VDD main. Allí encontramos el corto. Entonces, lo correcto es inyectar voltaje en esa línea. Queridos, cuando yo voy a inyectar voltaje, siempre lo hago con un cable lo suficientemente grueso, de buen calibre. Porque si yo lo hago con un cablecillo muy delgado, como hay un corto, toda la corriente tiene primero que atravesar el cable, pasar por el cable, antes de llegar al componente en corto. Si es muy delgado, lo que se va a calentar es el cable. De hecho, a veces hasta sale humo. Yo tengo que poner un cable grueso para que la corriente pueda fluir libremente y buscar el componente que está en corto. Recuerden ese detalle. Mira el cable que vamos a poner. Encontramos el corto. Mire el cable tan grueso que me gusta usar. Listo, queridos, ahí está. Pero esto, no, es que no me quede tocando nada. Ahí.
Bien, ahora vamos a ver, como yo he hecho acá un diagnóstico previo. Mira, queridos, acá donde estaba sulfatado es donde tiene el problema. Vamos a ver ahora, acá a poner un poco de rosin en esa zona que había el sulfato. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es inyectar voltaje a esa línea. Vamos a prender la fuente y vamos a inyectar voltaje. Ahí se dieron cuenta del muchacho que tiene el corto. Él es el responsable de que el equipo no encienda. Vamos a retirarlo y revisamos nuevamente a ver si es el único daño o tiene más daño. Listo, queridos, ahí lo hemos retirado. Vamos a ver. Mire, este chico, si lo medimos, pues va a estar en corto. Este de acá. Vamos a medirlo. Ahí tiene el corto, ok. Y si todo ha estado bien, acá ya la señal de referencia debe aparecer normalmente. Acá donde hicimos la soldadura. Positivo acá a tierra y con el negativo medimos. Ok, ahí ya está. Ahí está un poco baja porque el equipo está caliente, pero ahí ya está subiendo. Bien, queridos, si ese era el único daño, este equipo ya debe estar encendiendo. Así que permítame, vamos a ponerlo acá al backover y probamos. Tiene otro problema, vamos a mirar qué otro daño tiene. Ya no hay corto ya no tenemos corto en VCC main, pero ahora hay, o en VDD main, pero ahora hay un corto en otra línea. Vamos a ver cuál línea es. Ya es una de las líneas secundarias, puede ser una de las boots. Déjame, le doy power. Ok, tiene otro corto. Vamos a mirar dónde es. Acá, ¿cómo hago para saber dónde está el corto? Ya da el consumo es cuando yo le doy power. Entonces, acá lo ideal podría hacerse, o no lo ideal, una de las formas podría ser con la cámara térmica. Mirar con la cámara térmica qué es lo que calienta. Pero si todos no tienen cámara térmica en un consumo tan alto, cerca de 1.8 amperios, al yo dar power, yo podría sentir con la mano qué es lo que está en corto. Así que vamos a ver cuál es el pin del power. Vamos a ver para que me quede más fácil, para no hacerlo dentro del backover del Houston. Botón de power key. Este es el power key con la tierra. Entonces en la parte superior, mira pues 1, 2, el pin 3 de la parte superior de la placa. Espero que me estén siguiendo. 1, 2 y 3, miren. Power key. Así que ya lo tengo ahí conectado en la fuente. Y yo con unas pinzas voy a dar power. Entonces pongo a tierra el pin 3, listo. Listo, queridos, está calentando acá en la misma zona. Esta misma zona está calentando.
Así que vamos a poner más rosin y miramos qué otro problema hay por allí. Por ahí hay algo más que calienta. Vamos a ver qué es. ¿Listo? Ok, ahí lo vieron. Ese también está en corto. Antes de quitarlo quiero ver ese componente de qué línea es. Querido, les decía que, mira, el primero que retiramos es este. Este fue el que retiró, que es de esta línea, VDD Main. Ahora, ¿cuál está en corto? Mira, este que es la línea de los 3 voltios de la memoria, precisamente donde recibió sulfato. Entonces tiene dos problemas, este y este. Listo, queridos, vamos a retirar también ese condensador. Mira, es este chico de acá. De una vez vamos a medirlo. Corto. Y vamos a medir también ahí la señal de referencia. Ok, ya está bien la señal de referencia, la línea que alimenta la NAND, que alimenta la memoria. Así que vamos nuevamente a ponerlo en el backover y miramos. Miremos ahí, ahora le voy a dar power. Ok, ya no tiene corto. Y efectivamente ya ha encendido. Vamos a esperar que encienda. Así que, queridos, tenía dos condensadores en corto, ahora hay que reemplazarlos. Poner nuevamente los blindajes. Vamos a esperar. Ok, y acá ha pasado del logo. Ok. Estoy un poco incómodo porque si no se me cae el cable. Pero listo, queridos, ahí lo vieron que está encendido. Tiene un código que no me dijeron. Bien, así de sencillo es reparar un equipo. Hay que seguir un debido proceso, un protocolo de diagnóstico. Tenía dos líneas en corto, la principal VDD Main, que apenas le conectaba la fuente de poder me daba corto, me daba consumo, apenas yo le conectaba lo alimentaba, pero el corto no estaba en el integrado que se calentaba primero, en el Janssen, en el IC de carga. El corto estaba en un condensador. La segunda línea, como era una de las líneas secundarias, cuando yo le daba power, normalmente busco qué es lo que calienta directamente, porque ya lo que calienta es cuando activa los voltajes. Queridos, así que este equipo me lo han enviado allí de un amigo de Estados Unidos. Allí falta hacerle los últimos detalles, poner otra vez los componentes, los blindajes y armarlo. Queridos, como siempre, mil gracias por ver la totalidad de este video. Un abrazo para todos. Dios les bendiga mucho más.